Bueno, es un honor presentarles cómo he trabajado con los estudiantes de módulo 10, la unidad histórica. Entonces, el título de este es cómo identificar y encauzar la unidad histórica del módulo 10, educación y cultura. El paquete del módulo fija como objetivo explicar el proceso educativo y su relación con el aparato productivo, la cultura y otros procesos sociales. Interpretamos que se trata de la interrelación general de educación-sociedad. Por lo menos la unidad histórica explicita y complementa dicho objetivo, puesto que se propone analizar los procesos sociohistóricos del sistema educativo y su vinculación con la cultura, que implica la producción y la política general del Estado mexicano. En fin, pasamos al siguiente párrafo. De esto sacamos que entonces la unidad histórica analizará en concreto dicha relación de educación y sociedad mexicana en un periodo determinado, vamos a suponer del 21 al 2000 o más adelante, desde la creación de la SEP, que sería muy interesante para los estudiantes que conocieran cómo se crea y cómo se destruye una institución. Pero el análisis de tal relación es en una realidad concreta y singular que abarca la dimensión sociohistórica, supone una visión general y una concepción general de la sociología y metodología nominal. Entonces aquí yo trabajo con los estudiantes diciéndoles que bueno, tenemos que identificar qué teoría es la que nos guía para, en general, qué teoría sociológica nos está guiando para nosotros afrontar esta relación general de educación-sociedad. Y ahí planteamos, ¿verdad?, de entrada que hay dos concepciones generales, dos troncos de la sociología que le denominamos, por lo menos en el módulo 5, teoría de la acción estructural funcionalista y marxismo. Entonces, lo que tratamos de hacer es que cada una de estas concepciones tiene una teoría, tiene una concepción de la sociedad, ¿verdad? Y a esa nos abocamos como para ubicar el objetivo que es esa relación de educación-sociedad. Damos una definición breve del estructural funcionalismo en el 1.1, que dice: concibe a la sociedad como un sistema social que se compone de los innumerables actos interrelacionados de la gente, y su estructura consiste en las interrelaciones reiterativas y relativamente estables de sus elementos parciales, como son los roles, sus grupos, normas y valores. Lo esencial es su organización institucionalizada y su orden, estabilidad y armonía. En fin, ahí hay una definición de cómo se llega a esta definición, y pasamos a otro párrafo que es según esta corriente, que está más abajo, entonces la otra página, por favor. Según esta corriente, la educación contribuye funcionalmente al mantenimiento de metas del sistema social, internalizando valores comunes de la sociedad de los individuos y las habilidades técnicas requeridas. El análisis parsoniano sobre el salón de clases como un sistema social muestra ese papel funcional de la educación en la sociedad bajo varias perspectivas. Bueno, eso es muy útil que los estudiantes identifiquen desde un principio los conceptos generales para poder después ver cómo cada uno analiza la relación de educación social. Después, en la corriente materialista o dialéctica o el marxismo, que conceptualiza la sociedad como una formación social, ahí incluimos esta definición marxista, que bueno, ya ni la leo porque es muy conocida, pero realmente poco asimilada, ¿verdad? Y creo que es una de las concepciones más brillantes que yo considero se han dado sobre la sociedad, la formación social, la forma social. Bueno, entonces pasaríamos al siguiente párrafo, que es difícilmente, no, incluso para ir más adelante, ahí, por favor, un poco antes, la estructura de la formación social capitalista, sí,
en la formación social capitalista de la corriente marxista, por lo menos como yo la concibo. La interrelación general de educación-sociedad, semejante a los establecidos en el análisis de una totalidad orgánica, se concretiza en las interrelaciones entre educación, fuerzas productivas, educación, forma social, educación, clases sociales, educación, ideología, política, Estado, cultura, sin descuidar su jerarquía y dialéctica, cuyos análisis nos permitirían aclarar el papel central de la educación. Pero dado que la educación solo cobra relevancia hasta principios del siglo XX, toca Gramsci siguiendo y actualizando los planteamientos del materialista, esboza su papel e importancia y plantea lo siguiente: el concepto y el hecho del trabajo es el principio que revela la doble orientación e importancia de la educación en una sociedad determinada. A, como proceso de trabajo, cifrado en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, determina el perfil de los conocimientos de las ciencias naturales que la escuela debe transmitir. B, como relación social de producción capitalista, forma característica de la sociedad capitalista singularizada por la estrategia de obtención de la plusvalía, determina el perfil de los contenidos educativos relacionados con los deberes y derechos para la expansión de la ciudadanía que implican al Estado mismo, etcétera, etcétera. Entonces, con esos elementos ubicamos precisamente como una y otra troncos, corrientes de pensamiento que ubican esa relación. Entonces, vamos al punto 2, más abajo, para precisar el análisis histórico y estructural de la relación educación-sociedad. Análisis del proceso histórico concreto, educación, formación social mexicana. ¿Cómo aterrizar pues a la cuestión es por dónde empezar el estudio de dicha relación? Hay por lo menos dos opciones: empezar directamente por el análisis del pasado histórico para arribar al presente, o partir de la situación socioeducativa presente cual producto histórico, y así cuestionarnos, por ejemplo, por qué la centralización educativa, que es ahora un problema muy relevante, a raíz de la creación de la SEP, tan necesaria para expandir la educación. No obstante, que logra dicha meta, que genera y deviene un elemento luminoso para la educación, pues ni la receta descentralizadora ha surtido el efecto esperado. Nosotros preferimos comenzar por el presente, por los diagnósticos sobre la aguda crisis educativa del sexenio 82-88, que acreditan la reforma plasmada en el Acuerdo Nacional de Salinas para la modernización de la educación de 1992. La gravedad de los males del sistema educativo, la evidencia del propósito de la reforma de elevar la calidad de la educación, empezando por la lectoescritura, y cuyo objetivo general es apoyar el supuesto desarrollo enfilado hacia el neoliberalismo social, que así denominó el señor presidente Salinas. En aras de comprender esta reforma, analizaremos las condiciones en que se encontraba la educación, el papel asignado a la educación y el que realmente jugaba, pero también las necesidades e intereses de los sucesivos gobiernos para promoverla. Se trata de comprender la problemática socioeducativa presente para interrogar las causantes históricas de manera puntual. Por ejemplo, cómo se gestaron y evolucionaron los problemas socioeducativos más relevantes y actuales, como la centralización educacional en cada tramo histórico, darle seguimiento al problema en cuestión de reconstruirlo mentalmente hasta arribar al presente, significa conocerlo y explicarlo de manera más plena para proyectar una reforma educativa acorde con las necesidades del proyecto de nación. Entonces empezamos ahí por realizar un estudio exploratorio sobre la crisis socioeducativa, luego evaluaremos la respuesta oficial implícita en el llamado acuerdo para la modernización de la educación básica. El fracaso de esta reforma lo evidencia el nuevo fallido acuerdo para la calidad de la educación, la alianza, la famosa AC, ¿verdad? ACE. Entonces, eso casi nos está diciendo que esa reforma del 92 tuvo un fracaso grave, de manera que el diagnóstico oficial sobre la crisis de la educación
y B, su prescripción contenida en el acuerdo, y C, algunos resultados inmediatos se cubrirán con el segundo bloque de lecturas que después pasamos a ver. Seguimos. El examen sobre el diagnóstico permite conocer la estructura actual del sistema educativo mexicano, sus elementos cualitativos y cuantitativos, su orientación, su calidad, papel, relaciones respecto de los principales elementos sociales. El objetivo es que mediante la discusión modular del material los estudiantes puedan identificar una temática educativa relevante, la problematice, interroguen su pasado y la reconstruyan en sus etapas hasta revelar con más claridad su estado actual. Esta tarea nos impone su seguimiento en cada periodo desde su origen, en la postrevolución, el comunismo, el desarrollo industrial sustitutivo, o sea, del 40 al 70, su larga crisis y cambio sin beneficio al liberalismo social. El análisis histórico se cubre en un tercer bloque de lecturas que después les presento. En resumen, por este camino es factible: 1. Aproximarnos a la realidad socioeducativa actual; 2. Detectar, plantear un problema relevante; 3. Darle seguimiento en sucesivas etapas hasta arribar a su expresión actual. En fin, este método nos permitirá aproximarnos al conocimiento de la relación educación-sociedad en su diversidad y a un tema-problema concreto para someterlo a interrogación, a investigación. Queda el problema de cómo determinar la singularidad de la problemática socioeducativa mexicana en el contexto mundial. Para revelar el papel específico de la educación en México tenemos que ubicar nuestra realidad nacional como unidad de la globalidad mundial capitalista. Esta cuestión nos lleva a tridimensionar al menos el capitalismo mundial. 1. Partir de la generalidad del régimen capitalista, identificando su peculiar relación educación-sociedad frente a otras formas sociales generales como la feudal, por decir. 2. Pero dada la polarización del régimen capitalista, la relación educación-sociedad difiere sustancialmente entre el centro y sus periferias, a las cuales pertenece la mexicana. Pero además, 3. Las periferias, si bien participan de elementos, condiciones comunes, se distinguen entre sí por lo específico de su formación social, como el caso de la mexicana. Vamos a ver esto como se plasma en unos cuadros. Con lo anterior queremos decir que la especificidad de la relación educación-formación social mexicana solo puede ser investigada y reconstruida como unidad del contexto capitalista mundial que la determina. Y también tenemos unos cuadros que hacen la diferencia entre el capitalismo altamente desarrollado. Es obvio que yo retomo los planteamientos marxistas de la sociedad, ¿verdad? Y trato de considerarlos como elementos de la sociedad y su necesidad educativa. Por ejemplo, ahí tenemos grado de desarrollo y dinámica de las fuerzas productivas con la definición que dimos de Gramsci, ¿verdad?, del principio educativo, y veamos cuál es la educación y su contribución a la reproducción de esta sociedad. Muchas veces me pregunto y les digo a los estudiantes: si México estuviera en una competencia tremenda, ¿ustedes creen que la UNAM hubiera parado durante todo un año? Es como si paráramos unas cuantas universidades en los Estados Unidos, ¿verdad? Imposible. Entonces, bueno, eso es como para tratar de ver que el grado de desarrollo, etcétera, se refiere a las ciencias puras, a las ciencias que tienen que ver con la relación con el desarrollo de las fuerzas productivas. La segunda es la estrategia de explotación de explotación. Esto lo considero como la parte importante de la forma capitalista y de la forma en que se obtiene el plusvalor. Entonces, ¿esto cómo se transforma o cómo se traduce en necesidad educativa? Bueno, aquí el capital forma al trabajador ciudadano con sus deberes y derechos en su amplio sentido social, político y cultural. En la forma 3 vemos como la forma político-ideológicas comenzadas en el Estado y su necesidad educativa. Aquí consideramos que la política educativa como hegemonía integral para obtener el consenso de los gobernados, también siguiendo el planteamiento gramsciano. Entonces vamos a la siguiente y vemos cómo aquí podemos ver una
una polarización entre las fuerzas productivas, la tercera, relaciones entre educación y sociedad en el régimen neoliberal por lo desarrollado, y la pregunta es hacia la sociedad del conocimiento productivista, o sea, la sociedad que esta mañana se estaba discutiendo, ¿verdad?, o de la educación como una mercancía. En primer lugar tenemos que las fuerzas productivas, hay una tercera revolución científico-tecnológica, la sociedad del conocimiento, y esto ¿qué requiere? Hay una necesidad prioritaria de transmitir el conocimiento científico-técnico para elevar la productividad. Esta mañana nos aleccionaron, ¿verdad?, la necesidad de la educación, de convertirla en una fábrica de competencias, ¿verdad?, a través del conocimiento, la innovación tecnológica, etc. Segundo imperativo de las relaciones sociales de producción, asegurar la plusvalía extraordinaria del centro, incluyendo traslados del valor a la periferia. ¿Esto cómo se traduce? Pues formar a los trabajadores centrales altamente calificados, con cierta capacidad de autogestión laboral sobre la base de identificarse con la empresa, etcétera, ¿verdad? Y fue muy aleccionador escuchar por la mañana este tipo de perfil, ¿verdad?, del científico altamente calificado. En tercer lugar tenemos las relaciones político-ideológicas, neoliberalismo como principio rector, traducido a necesidad educativa, y se rige la demanda educativa, como planteaba Hugo. Aquí ya la oferta oficial, etcétera, ya se quebró. En realidad estamos bajo regidos por la demanda de educación, incluso en las, podría decir, las universidades, en la educación oficial. Cuarto, el Estado como conjunto de actividades en busca del consenso de los gobernados para la competencia económica. Lo mismo, aquí la política educativa privilegia la educación instrumental, la educación del conocimiento, la formación queda de lado, la formación del ciudadano, etc. Esta es una cosa que ya hemos escuchado por la mañana. Y mentalmente, ¿qué pasa en la periferia? La relación educación-sociedad en la periferia del proceso neoliberal, como para plantear en nuestro país qué pasa.